cálculo se complica, directamente siempre se utiliza la ley de Ampere de circulación para determinar el valor de la corriente que tiene que circular por la bobina para producir un flujo magnético por toda la longitud del circuito magnético. Entonces directamente utiliza H1 por L1, H2 por L2 y H3 por L3 para la caída de tensión magnética, aplicando la primera, o la ley de tensiones de Kirchhoff. La fuerza magnetomotriz del circuito tiene que ser igual a la caída de tensión magnética en los tres elementos, componentes o sustancias que hacen el circuito magnético. Por eso acá tengo la fuerza magnetomotriz igual a la sumatoria de HI por LI, que sería la cantidad de superficie. En este caso particular tendría tres superficies, así que H1 por L1 más H2 por L2 más H3 por L3. H evidentemente lo voy a sacar con el valor del flujo, que voy a tener una sección, con el flujo y la sección, obtengo con flujo y la sección obtengo B, con B voy a la tabla de cifra de pérdida, y con el valor de B y la chapa que estoy trabajando, obtengo el valor de H. Sería el H1 para la chapa 1, el H2 para la chapa 2 y el H3 para la chapa 3. El phi es común para todos. Siempre lo considera el método más común de circulación magnética. Después, bueno, análisis más de laboratorio para hacer análisis sobre la permeabilidad magnética, la reluctancia, hacer estudios más particulares, pero el curso no merece tanto. Lo importante fundamental es saber que debido a la trayectoria del flujo magnético a través del circuito magnético, voy a tener ciertas caídas de tensiones magnéticas. H por L, H por L, H por S, H1 por L1, H2 por L2 y así sucesivamente. Eso sí es muy importante. Circuito magnético es una sucesión de piezas metálicas ensambladas o vinculadas de manera en contener y en causar las líneas de flujo hacia un lugar deseado. La función es asegurar un flujo útil en un determinado lugar de la máquina, aparato eléctrico, transformador, aparato de medida, características del núcleo, la bobina excitadora, que es la corriente de excitación fundamental, el entrehierro, tratar de que máquina estática, el entrehierro mínimo, y en el caso particular de la máquina rotativa, tiene un valor establecido por norma, porque evidentemente mientras más entrehierro tengo, mayor va a ser la fuerza magnetomotriz que voy a necesitar para generar un electroimán y producir la atracción de la parte móvil con la parte fija. Caso particular de un contacto, que justo ahora tengo una acá, te lo voy a mostrar, donde una vez que yo energizo un contacto a un relé, hablando desde el punto de vista electrónico, necesito 100, 120, 90, 110 vatios para energizarlo. Y una vez que está energizado, pasó de contacto normalmente abierto a cerrado o viceversa, necesito unos 30 vatios, porque ya el circuito magnético está cerrado. Dentro de lo que es la dispersión, que es una parte importante de pérdida que tienen las máquinas, es un flujo magnético que lo tengo que generar con la fuerza magnetomotriz, lo tengo que generar a través de la circulación de la corriente, pero no participa en la transformación de la energía magnética, pasar de la energía eléctrica a pasar a la energía magnética, que es un flujo que se cierra por el aire y no está dentro del núcleo magnético que yo prediseñé. Y un flujo disperso que, bueno, lo tengo que tener en cuenta, está en el orden de 3, 4, 5%. Siempre dentro de máquinas normalizadas. Si no está normalizada, este flujo disperso es mucho mayor. Y hay que generarlo, porque es flujo. Y el flujo es directamente proporcional a la corriente. Y eso es amperios vueltas. Y después tener en cuenta el concepto del entrehierro, que el espacio de aire que hay entre una cara y la otra del circuito magnético.
Evidentemente que a medida que mayor entre de hierro tengo, mayor fuerza magnético-motriz necesita. Por lo cual voy a necesitar. Ingeniero, disculpe, una Sí, consulta. Hay un par de compañeros que están queriendo entrar y les necesitan que les dé el ok a usted. bueno, ahí, habrán entrado ahí. Porque yo me cambia, no sé, estos días que no he estado con la máquina, no sé qué me ha pasado. Se me ha como configurado el Zoom. Ahora entraron, Ahí les consulto, yo le digo. está bien. Sí, me dicen que sí. Ah, bueno, sí, porque me Gracias. aparece acá en la pantalla. A ver Ah, qué tiene usted. Porque me dice que para entrar tengo que darle el ok. Yo digo, antes no hacía yo eso. ujú, No sé qué habrá pasado. no sé. No, admitir. Sí, me dice, ve, admitir. Bueno, a medida que va saliendo lo voy admitiendo. Ya voy a ver después por decirlo. El error que he cometido, haber hecho algún cambio yo sin darme cuenta. Bueno, entonces tendríamos el entrehierro, que es una parte perjudicial en las máquinas estáticas y en las rotantes, evidentemente que también, pero bueno, necesitamos tener un entrehierro para que el elemento rotante pueda girar, pueda desplazarse, ya sea en forma movimiento rotacional, movimiento lineal, la máquina lineal o la máquina circular. A ese modo. Es una ecuación básica para el cálculo del entrehierro, tomar en cuenta el largo por el ancho y el entrehierro, que es una fórmula un poco empírica como para tener en cuenta el funcionamiento del entrehierro. Como veremos aquí en la parte izquierda, inferior izquierda, el entrehierro es mayor entre una chapa y otra. En cambio, en la derecha, en la parte inferior derecha, tendría la que está al lado, la caída de tensión magnética va a ser mucho menos porque está más compactada. Por eso normalmente en las máquinas eléctricas, ya sea desde un relé, un contactor, hay que evitar lo que se llama el entrehierro. Y eso va a producir lo que se llama un zumbido. Y el zumbido magnético, que es el ruido como un vibrador. En algunos casos hace falta el vibrador magnético y en otros casos no, porque tiene un ruido insoportable por 8 horas de trabajo. Entonces, compactar las chapas magnéticas para evitar lo que se llama el zumbido. El zumbido viene porque están muy separadas entre una chapa y otra, donde se produce la unión de los 90 grados, y de esa forma se genera un norte en sur, como corriente alterna, se va rotando la polaridad y evidentemente la chapa cambia de polaridad y cambia de fuerza. Y de esa forma se produce lo que se llama el zumbido. Bueno, configuraciones de los circuitos magnéticos pueden ser como lo mismo en un circuito eléctrico común, fuente de continua de la misma polaridad, polaridad invertida, una de mayor fuerza y otra menor, son de distintos criterios para la evaluación de algún cálculo de alguna máquina por necesidad. Tendríamos el circuito serie y el circuito paralelo. En este caso particular tendremos dos ramas, una con fuente y el otro sin fuente, que normalmente se sabe, es decir, calcular el campo, el flujo, qué corriente tendría que circular por la bobina de la fuerza magnetomotriz para que por la columna H3 tendría que circular, el flujo 3 tendría que circular tanto Maxwell, valor de inducción magnética de Gauss, Tesla, Weber también. Y bueno, las pérdidas magnéticas, las dos fundamentales que eran la pérdida de hísteresis
y las pérdidas por Foucault. La diestéresis es por el desplazamiento de 180 grados, la rotación de 180 grados del imán molecular. Y la pérdida del parásito de Foucault es cuando el núcleo es macizo, la tensión, yo voy a aplicar tensión continua y por lo cual circula corriente continua. En el caso particular de corriente alterna, yo tengo que laminar el núcleo y aislar entre lámina y lámina, una sola cara, una lámina, con algún proceso químico, y de esa forma tengo subdividida la superficie, y ahí es donde tengo la superficie magnética diferente de la superficie geométrica del núcleo magnético. Evidentemente la sección magnética va a ser mucho menor que la sección geométrica, porque va a estar afectado de un factor que se llama factor de apilamiento, que va a depender del espesor que tenga la aislación entre chapa y chapa. Y debido a que se produce esta pérdida, debido a que circula corriente por la bobina, esta bobina genera un campo magnético, como el campo magnético es alterno, que va a suceder sobre el núcleo macizo, que es conductor del campo magnético y conductor eléctrico, con un cierto porcentaje de hierro-silicio, silicio fundamentalmente, que le va a producir un poquito de mayor valor de resistibilidad al material y va a producir una circulación de corriente. ¿Por qué? Porque es un material que tiene una cierta resistencia. Y esa corriente son corrientes que van a ser producir pi cuadrado por R, como el valor de la resistencia es bajo, el valor de la corriente es muy alta y está elevado al cuadrado, una potencia por joule que a la máquina la deteriora. Aumenta la temperatura y supera la temperatura de funcionamiento normal, deteriora los aislantes de la máquina como del alambre conductor, por lo cual entra en cortocircuito máquina. Entonces, eso es lo que lo descubre Foucault, y de ahí donde aparecen las pérdidas parásitos de Foucault. Bueno, conclusiones de aplicaciones domiciliarias, comercial e industrial, algunos casos particulares de circuitos magnéticos, sería transformador monofásico curazado, relevador, un relé, máquina de corriente continua de 4 polos. En este caso es lo que se llama el entrehierro, sería este espacio que tengo acá entre este zapata polar y el rotor, que es el color gordo, y la zapata polar, que es el color azul. Eso se llama entrehierro, el espacio de aire que hay entre un polo y otro. Bueno, yo voy a ver si... Acá lo que estoy tratando de mostrarle lo que voy a tratar de mostrarle acá es algunos circuitos magnéticos que tengo. Los tengo en el laboratorio un poco mejor, pero bueno, pensé que tenía buena luz acá. En el caso particular de una máquina que tendría lo que es el circuito propiamente dicho, estas serían las fuerzas magnetomotrices, que serían las dos bobinas. Este es un motorcito de corriente alterna. Entonces tendría lo que es el carrete, donde se aloja la bobina, y tendría el núcleo magnético. Otro elemento que tengo básico es un contactor, que es básicamente un interruptor comando a distancia. Entonces lo que yo voy a hacer, lo voy a desarmar y lo voy a girar.
Acá tendría la bobina, propiamente dicha. Profe, Sí. disculpe, pero hay dos compañeros que quieren entrar a la reunión y les tiene que aceptar. Bueno. Ahí está. Gracias. Me quedan 10 minutos. Ahora me avisa, antes no me avisa. En el caso particular, tendría la parte móvil. Esta sería la parte móvil. Y van a ver el sistema de circuito magnético. Eso sería el contactor propiamente dicho. Este es un contactor Siemens. Sería una de las aplicaciones del circuito magnético. Y la parte, esta sería la parte móvil y esta es la parte fija. Donde tengo la bobina y tengo el núcleo magnético. Y después, bueno, lo más básico que conocen ustedes también, que sería un relé. Ahí desarmado con un relé que tenía. Evidentemente que el desplazamiento de ella es hacia... Llegaría ahí. Entonces tendría la parte fija y la parte móvil, que es la que va a producir el desplazamiento. Pasa normalmente cerrado, normalmente abierto. Y bueno, otro elemento que tenía también como para circuito magnético, el burro de arranque, cuando uno le da contacto al auto, lo que hace es esta electroválvula que alimentado con 12 voltios, entonces este produce un desplazamiento, se centra magnéticamente. Acá lo que tengo en este recipiente metálico hay una bobina, entonces este desplazamiento hace que mecánicamente el piñón con la corona del motor se junten y a través de cerrar un conectar acá a través del contacto de la llave del auto, se conectan estos dos tornillos que tenemos acá. Internamente hay una placa de cobre donde se cierran estos dos, se hace continuidad, contacto entre estos dos tornillos, son de potencia, y hace circular la corriente que va al burro de arranque. Este otro sistema, no se le una aplicación. Y después tendría este otro, que correspondería a un pequeño motorcito, también el núcleo magnético. Tendría lo que se refiere a la aislación, porque tengo que estar aislado eléctricamente el núcleo magnético y el bobinado. El bobinado en forma individual, cada alambre está aislado para producir la espira, para producir la bobina. ¿Está bien? Y a su vez tengo que estar aislado de la carcasa metálica porque esta va a estar puesta a tierra. Todo aparamento eléctrico no sometido a tensión va puesto a tierra. Por eso en las instalaciones eléctricas hoy en día están pidiendo las toma corriente con 3 patas, fase, neutro y puesto a tierra. Y todos los aparatos que tengan van todos puestos a tierra, sí o sí. Eso es norma de la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina. Eso lo pueden ir viendo la puntito del ERCEP, el ente regulador del servicio público de la provincia de Córdoba, es donde vamos a ver la parte que corresponde a instalación eléctrica. Esta sería otra aplicación más que tengo.
Bueno, este también es lo mismo, pero es bastante encapsulado también. Corresponde también a uno de arranque, un solenoide. Entonces, pequeño valor de corriente, alimento la parte de comando y la de potencia a través de los contactos que tengo acá adentro del mismo arrancador. Este es un arrancador remoto. Un motito debe ser alguno de los hijos míos. Bueno, eso sería con respecto a la parte de circuito magnético, lo que me quedaba. No sé si hay alguna pregunta. Según lo que dice, que me quedan 4 minutos de RAM. No, sí. ¿Se escucha bien o está medio? Porque acá dice que se acerque el micrófono. Estoy con el micrófono colgado acá. ¿Se alcanza a escuchar? Está bueno, listo, gracias. El otro tema que vamos a ver, bueno, que era la parte del generador antes que se vaya el tiempo. A ver, quedan 3 minutos. Esta es una aplicación para entrar a parte de transformadores. Lo que es continua, yo tengo que hacer esta operación, o si dejo el imán acá, como habíamos hecho la otra vez, y donde tengo para cambiar, invertir la polaridad del imán. Eh, eh, para compartir el imán, acá yo lo voy a tener que invertir. Lo invierto 50 veces por segundo, la lámpara me va a quedar prendida. Sería el concepto. En continua, tengo que un campo magnético fijo en el espacio. Un campo magnético en alterna o periódico, campo magnético variable, periódico, a eje fijo también. Pero va rotando los 180 grados, norte-sur, acá como se lo voy invirtiendo. Eso sería en el caso de lo estoy rotando tranquilamente. Y no quiero agarrar. Y sería el otro que tengo, el que corresponde al electroimán, que ya lo habíamos visto, y el transformador, que sería por inducción electromagnética, tengo que pasarlo tantas veces como sea necesario, para que produzca por inducción electromagnética agitación del electrón. En cambio, si tuviese periódico, que sería la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética. Voy a cambiar el valor del periodo, la frecuencia o la amplitud. Evidentemente que cambiando, modificando, voy a tener los distintos valores de fuerza electromóvil. En este caso cambia la polaridad. Sería el principio de funcionamiento del transformador, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué significa? Tengo un transformador, tengo un bobino primario y un bobino secundario. Al bobino primario le aplico una tensión siempre alterna. Si es continua porque viene de placas solares, tendría que utilizar la electrónica y hacer un transductor de corriente continua a corriente alterna, que ahí está el corazón de los elementos de las placas solares hoy en día. Aquí el ingeniero electrónico que encuentre algo que sea bueno, bonito y barato, se va a llenar de plata seguro. Entonces, conseguir algo que de las placas solares con fuente de tensión continua, traducirlo a tensión alterna. A eso le aplico el transformador y eso lo puedo distribuir, transportar, lo más
cercano, lo más lejano, de acuerdo a la conveniencia que tenga. Entonces, siempre la tensión es alta, ¿no? Porque la ley de Faraday es igual a menos n